El texto base, por favor, muchachos, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Vamos a orar para empezar este mensaje. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que es tu Espíritu Santo haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo hablándonos. Tu Espíritu Santo, Señor, transformando nuestras vidas día con día. Gracias porque podemos ser llamados tus hijos y tenemos el privilegio, Señor, de que tu Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, y es el que nos transforma, el que es el catalizador para podernos ayudar a seguir avanzando. Y gracias porque tu amor está aquí en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahorita vamos a introducir. Dice, ¿cómo sabe el mundo que verdaderamente pertenecemos a Cristo? No solamente por asistir a la iglesia, levantar las manos, conocer la Biblia o servir en un ministerio. Jesús dijo que un árbol se conoce por el fruto. Y el Espíritu Santo no solo nos da dones para servir, también produce en nosotros un carácter parecido al de Cristo. Y es lo que dice la palabra, que nosotros seamos formados al carácter de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Un árbol sano no hace esfuerzo por producir fruto. El fruto es consecuencia de estar vivo y bien alimentado. Y así es con nosotros. Sí, así es con nosotros. Si nosotros estamos siendo avivados a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de la oración, sí, a través de la alabanza y la adoración, sí, nosotros vamos a estar muy bien alimentados y el fruto que nosotros vamos a dar va a ser un fruto sano, un fruto que va a ser agradable, como dice nuestra pastora Cristi, rico para los demás, ¿sí? Así también cuando permanecemos en Cristo, el fruto aparece. Si pueden poner Juan 15, 4 y 5, por favor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Sí, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí nada pueden hacer. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez que no que se hayan tal vez separado completamente de la presencia de Dios, pero ya no han estado leyendo, ya no han estado siendo impactados por el Espíritu Santo a través de todo lo que acabo de mencionar hace un ratito. Y a veces nuestro espíritu se va adormeciendo, ¿sí? Se va adormeciendo de tal manera que ya queda ahí y ya no hay muchas veces el que podamos nosotros mostrar la evidencia del Espíritu Santo, porque como nuestro espíritu no ha estado siendo alimentado, a veces se va adormeciendo de tal manera que se queda ahí en donde no se va a poder ver, ¿sí? No se va a poder ver la evidencia, vamos a decirlo así. Y en este momento vamos a ver algunas llaves que nos llevarán más a comprender el fruto de su espíritu y a poder manifestarlo. Primera llave: el fruto es uno con 9 manifestaciones o 9 características, ¿sí? La Biblia no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Es como un racimo de uvas, y le dije a Miguel, ¿me acuerdas de sacar del locker? Ya no lo saqué, pero imagínense el racimo de uvas, ¿sí? Que está la ramita, pero están todas las uvas pegadas a la ramita, ¿sí? A la vid, como dicen, ¿no? Es como un racimo de uvas. No podemos decir, yo tengo amor, pero no tengo paciencia.
O tengo paz, pero no tengo dominio propio. El Espíritu desea desarrollar todo el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Están todas juntas y todo tiene que ser una evidencia. Por ejemplo, el racimito tiene que ser una evidencia de que hay una buena vid, ¿sí? Que bueno, que donde se está tomando esa savia para poder manifestar y madurar y crecer en el Espíritu Santo, ¿sí? Esto es un proceso, tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Ya se los decía yo la semana pasada en otro tema, pero esa renovación de nuestra mente tiene que ser día con día. Día con día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y así pueda cambiar nuestra manera de vivir y podamos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Intimidad con Dios, ¿sí? La renovación va a ser a través de la intimidad con Dios, pasar tiempo en oración, como les decía un ratito, y lectura de la palabra para moldear nuestro corazón, ¿sí? Muchas veces hemos recibido tantas cosas que nuestro corazón está lastimado. Tal vez no podemos manifestar la mansedumbre porque no fueron amables con nosotros. No podemos tener dominio propio porque siempre desde niños no nos pusieron un límite y fuimos impulsivos, arrebatados. O tal vez fuimos niños que no quisimos obedecer, ¿sí? Y así nos podemos ir con cada una de las características del fruto del Espíritu y darnos cuenta, ¿sí? El por qué no hay a veces en nuestra vida esa manifestación. Todo tiene una raíz, ¿sí? Yo les pregunto ahora, medítenlo ustedes, ¿qué parte del fruto necesita crecer más en mi vida? Sí, tal vez haga falta paciencia, sí, como dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza, el dominio propio. Sí, a mí me faltaba, yo era muy impulsiva, sí, yo luego reaccionaba y decía, y el dominio propio fue algo que yo tuve que estar trabajando así permanentemente y fervientemente, de verdad. Pero Dios ha permitido que ya, no les digo que ya no pasa, ¿verdad? Pero yo creo que sí podemos nosotros, cuando hay una evidencia, que no haya alguna evidencia del Espíritu de estas características, que sí lo podemos lograr, que sí podemos verdaderamente llevarlo a cabo. ¿Y saben por qué? Ahorita vamos a hablar la primer característica del fruto, el amor. Pero yo creo que cuando hemos entendido el amor de Dios, ya no, que lo hemos entendido bien claro, verdaderamente ya no podríamos estar manifestando otra cosa. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha impactado nuestra vida, porque el amor de Dios está transformando nuestra vida, porque el amor de Dios nos ha perdonado, porque el amor de Dios ha hecho mucho en nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos a pensar en decir, Dios lo hizo en mí, yo también lo puedo manifestar, ¿sí? Y aquí es donde me voy a parar más en la primer característica. Segunda llave, conociendo cada fruto. Amor es la base de todo, no depende de cómo nos tratan. Es decidir amar como Cristo amó, ¿sí? Y esto solamente lo podemos hacer cuando somos impactados y conocemos día a día de su amor, ¿sí? Porque es como un niño chiquito que nace y va aprendiendo y el carácter se va formando en su casa desde que es un bebé. ¿Por qué? Porque va siendo direccionado, va siendo enseñado, va siendo alentado tal vez, ¿sí? ¿Para qué? Para que vaya formándose el carácter en ese bebé, en ese niño, ¿sí? Y es así como Dios lo hace con nosotros, ¿sí? Dice, es decidir amar como Cristo amó. Jeremías 31:3 dice, Él nos ama con amor eterno,
por tanto nos ha prolongado su misericordia. ¿Sí? Y en la NTV dice: yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. Me gustó mucho, por eso lo anoté. Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Fíjense qué bonito, con esa ternura, con ese amor. Sí, con amor inagotable te acerqué a mí. Y recordemos, no es que nosotros lo hayamos encontrado a Él primero, Él nos halló primero a nosotros. Él ya nos tenía en su mente y en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Él ya estábamos ahí. Imagínense qué hermoso el saber que desde entonces ya nos tenía pensados. A ti, Cristi, a ti, Jaime, Wendy, a ti, Leda, Eli, sí, Barbie, a cada uno de nosotros, Carmen, sí, ya nos tenía pensados, sí, y ya nos tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. La palabra lo dice, sí. Acordémonos, es la base de todos, de todo. Amar cuando es fácil. A veces es decidir amar como Cristo amó, y a veces amar cuando es fácil, pues lo hacemos, pero a veces amar cuando hubo algo que me hicieron, algo que dijeron de mí, alguna mala palabra, actitud o acción que me hicieron, a ver si ahí me es fácil verdaderamente amar, ¿sí? Y también cuando duele, cuando nos duele a veces también, ¿por qué? Porque queda ese dolor ahí que no nos permite poder ver lo bueno, ¿sí? O que no nos permite poder empezar a ver aquello o a acordarnos de aquello que Dios hizo a través de la vida de su Hijo Jesús. Sin amor, todo lo demás pierde valor. Nuestra vida debe hablar. Hay un matiz importante en Gálatas 5. No dice específicamente que el amor sea la raíz de los otros 8 aspectos del fruto, pero si encontramos en otros pasajes, pero sí encontramos que en otros pasajes que el amor es la virtud suprema y la que da sentido a todas las demás. Sí, dice, el fruto del Espíritu es uno solo, pero la primera expresión que Pablo menciona es el amor. No es casualidad, el amor es el fundamento sobre el cual se manifiestan las demás cualidades del carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón de amor, ese amor se expresa en gozo, produce paz, nos hace pacientes, nos mueve a la bondad, nos enseña a ser mansos y nos da dominio propio. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, dice, bueno, enseña que sin amor los dones, el conocimiento y aún los mayores sacrificios no tienen valor. Dice la palabra, el amor es paciente y bondadoso. Yo lo voy a leer aquí en versión Nueva Traducción Viviente. A ustedes ya lo tienen acá atrás. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Cuando la verdad triunfa, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Sí? No importa si hoy perdí el trabajo, no importa si hoy me dijeron este diagnóstico, no importa si un hijo se fue de casa. No depende de eso el amor de Dios, y no depende de eso para que nosotros le amemos, ¿sí? Como dice la palabra, ¿no? Lo decía John y lo dije yo también hace rato. ¿Qué nos apartará del amor del Señor? ¿Sí? Fíjense, este dijecito me lo regaló Ángeles, y si lo abrimos, dice Romanos 8:38. ¿Qué no? Decía ella, ¿qué le pondré? ¿Qué le pondré? Le pondré su nombre, le pondré esto, le pondré aquello, y decidió poner Romanos 8:38. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Sí?
Y yo le dije, ese era el versículo, que ese versículo que tú escogiste es el versículo que yo he estado hablando con Miguel y mencionando de un tiempo para acá muy frecuentemente. ¿Qué nos apartará? ¿Qué nos puede apartar de su amor? Tribulación, angustia, peligro, espada, hambre, desnudez. Y pueden ponerle ustedes cosas más, enfermedad, sí, desilusión, lo que ustedes le quieran poner. Nada nos va a apartar de su amor. Acuérdense, primeramente el amor de Dios es inagotable, sí, pero que nosotros mismos nos mantengamos tan firmes, que no importando la circunstancia que podamos estar pasando, nosotros vamos a seguir ahí, firmes en Él, creyendo que si ahorita no llegó esto fue porque así fue su voluntad y que el día de mañana llegará de acuerdo a lo que Él tiene ya preparado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque su propósito en nuestras vidas se va a cumplir día a día, ¿sí? A veces no es agradable, a veces duele, sí, por supuesto, pero nos vamos a mantener, y yo los invito aquí, y yo sé que muchos lo hacemos, o si no es que todos, ¿verdad? Que nos mantengamos firmes en medio de toda circunstancia, ¿sí? Y en el versículo 13 dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3, ¿cuál es? El amor, ¿sí? Ahora Colosenses 3:14 también habla del amor. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Une todo lo que somos y hacemos, haciendo que nuestras relaciones reflejen la gracia y la presencia de Dios. El amor une y perfecciona todas las demás. Cuando yo amo a Wendy, si yo supe, voy a poner ejemplo, Wendy, si yo escucho que Wendy habló mal de mí y aún sabiendo que habló mal de mí, regreso a ella, la abrazo y la veo como si no hubiera sucedido. Esa es la clase de amor que Dios quiere, esa unidad que podamos tener, ¿sí? Pese a todo lo que pudieron hablar, pese a todo lo que pudieron señalar, pese a todo lo que pudimos haber recibido en palabra, actitud y acción, si nosotros lo pasamos por alto, ahí el amor une y perfecciona todas las demás virtudes. Y a veces, ¿qué pasa? Escuché que habló mal de mí, sí nos entristecemos, por supuesto, pero ya paso de largo, ya no quiero volver a ver a la persona, o supe que algo sucedió que tenía que ver conmigo y me paso de largo. No puede ser así, ¿sí? No puede ser así. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba nuestra pastora Clau, que ya está con el Señor, y una ocasión 3 mujeres le fueron a decir cosas de mí. Y es un ejemplo, no me estoy victimizando ni mucho menos, es un ejemplo que les quiero poner. Y me mandó llamar a su oficina y me dijeron esto, y yo le dije, eso no es verdad, Clau, eso no es verdad. Dice, bueno, ¿y qué piensas hacer? Y así ¿qué piensas hacer? Aquí la madura eres tú, ellas son las niñas. ¿Tú qué piensas hacer? Amarlas y perdonarlas como Cristo lo ha hecho conmigo. Y yo le doy gracias a Dios porque de veras sí me ha permitido ser, y bueno, yo creo que sí, como les decía yo, el carácter que se va formando. Mi papá siempre nos enseñó desde chicos como hermanos a perdonarnos. Y yo creo que cuando somos enseñados es mucho más fácil. Y ya cuando tenemos al Señor, no, pues ya no. Y exactamente yo saliendo de la oficina, porque me mandó llamar a su oficina un domingo, saliendo de la oficina, yo las veo por allá, así juntas a las 3, y fui y me acerqué, las abracé. Y hasta el día de hoy, una de ellas sigue siendo muy amiga mía. Esa es la clase de amor que Dios quiere, y no porque yo me ponga de ejemplo. A mí Dios me ha enseñado, a mí Dios me ha pulido, me ha lavado con lejía, ¿sí? Y yo creo que cuando nosotros exponemos nuestro corazón delante de Dios y verdaderamente empezamos a hacer lo que Él nos está pidiendo a través de su palabra, ¿saben una cosa? Vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria.
Sí, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como dice su palabra. ¿Por qué? Porque no nos vamos a estacionar ahí y estar esto que nos esté robando la paz, también una característica del fruto que nos roba la paz, y no podemos estar en paz porque vamos a estar una semana diciendo, peleando en nuestro pensamiento, es que cuando la vea le voy a decir, es que cuando lo vea, etcétera. No. Y saben que esto mucho más se debe manifestar en casa, ¿sí? En casa, porque de veras, yo platicaba con una joven hablando y eso también a mí me lo enseñó Cristi, en el sentido, les voy a decir en qué, nuestra pastora Cristi. Yo a veces, ay, perdón, Delia, no hiciste nada malo, no tienes por qué pedir perdón. Le estoy hablando de unos 4 años atrás. Y yo le decía, ahora estoy pudiendo aprender un poquito más acerca del trauma. Y ayer platicábamos ella y yo, esta mujer joven y yo, y algo pasó que alguien pasó y chocó con la mesa donde estábamos, y dijo, ella dijo perdón. La persona que chocó es la que debió de haber pedido perdón, pero ella dijo perdón. Y yo le pregunté, cuando eras niña, ¿te dejaban de hablar en tu casa? Y me dice, sí. Me dejaba de hablar mi mamá por varios días y yo le hacía cartitas y le escribía, me acercaba con ella y le decía, perdóname, perdóname, ¿sí? Y desde ahí se empieza a marcar esa parte, ¿sí? Que vamos teniendo esa costumbre de todo el tiempo hacerlo. Es un ejemplo que les pongo, por ejemplo, acerca de esto, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Cuando conocemos el amor de Dios, sí, todo cambia. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos sido perdonados por Él, ¿sí? Que somos aceptos en el amado y no necesitamos estar pidiendo y pidiendo perdón. Yo una vez a una mujer, ¿sí? Ya en la iglesia cristiana, yo le pedí 5 veces perdón porque dijo que le alcé el tono de voz, ¿no? Y sí, yo reconozco, tengo voz alta. No lo dije con regaño, pero se ofendió con mi tono de voz. 5 veces le pedí perdón, 5. Y si estaba aquí sentada, ¿me perdonas por favor por haberte alzado? Y otra vez en un salón y otra vez en un lugar y así. Y yo queriendo exactamente lo que les decía hace rato, ¿no? Buscando esa aceptación, buscando que me perdonara. Hasta que una vez estábamos en la oficina con Cristi. Ya le estoy hablando de años atrás, no se empiecen a imaginar, ¿eh? Y yo de plano, pues sí, Cristi nos quiso reconciliar, ¿no? Porque hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación también nosotros, ¿no? Y dice, y empezamos a ver qué pasó y todo, y pues yo, no fue tan grave, pero bueno, está bien, pero ya le pedí 5 veces perdón, ¿no? Y dice ya. Y yo le dije a Cristi, no quiero volver a ver a esta mujer en toda mi vida, nunca más. Y saliendo de ahí ya sabrán, pues Dios me reprendió y me hizo y todo, y ya fui y la abracé y todo, ¿no? Y quedamos bien, o sea, ellos ya no están aquí, sí, decidieron irse, pero no fue por lo que pasó conmigo, ¿eh? pero pudimos darnos un abrazo, pudimos, sí, pero es eso que a veces tenemos nosotros que buscar también la reconciliación, ¿sí? Pero también ya pedimos perdón, eso hace que nosotros seamos libres, y si la persona no nos quiere perdonar, bueno, ya está en esa persona. Pero yo insistía. Una vez pides perdón y si no te quieren perdonar, ya no es asunto tuyo, ¿sí? Ya es asunto de la persona, porque nosotros estamos cumpliendo la ley de Cristo, ¿sí? Otra manifestación del fruto del Espíritu, el gozo. En la Biblia, el gozo es un estado de felicidad profunda y una fortaleza espiritual. A diferencia de la alegría humana, que depende de las circunstancias, el gozo es un fruto del Espíritu Santo arraigado en la fe, la esperanza y la comunión constante con Dios, ¿sí? Es un estado de felicidad profunda que no depende
y una fortaleza espiritual que no depende de las circunstancias, ¿sí? La felicidad es un estado, de felicidad profunda, ¿sí? La felicidad depende de las circunstancias. Aquí, al hablar de felicidad, es ese gozo que no me va a mover, ese estado profundo y esa fortaleza espiritual, ¿sí? Cuando yo tengo esa madurez espiritual, eso me va a dar la fortaleza que yo necesito para poder mantenerme en ese gozo, ¿sí? El gozo que depende de Cristo. Pablo escribió sobre el gozo estando preso, ¿sí? Cuando él estaba en esa mazmorra con Silas, ¿sí? Que estaban ahí encarcelados. Y nosotros nos imaginamos así como las cárceles que conocemos ahora, pero ¿saben cómo era en ese tiempo bíblico? Era debajo de la ciudad, debajo, ¿sí? Y es donde estaban las celdas, pero era donde corría todos los desechos de la ciudad, aún lo del baño, ¿sí? Que les cubría, y aparte estaban con grilletes en los pies, imagínense. Y aún ahí empezó a cantar, y se oía tanto el canto y el gozo que había en ellos, que todos los otros presos lo empezaron a hacer también. ¿Y qué dice la palabra? Que sus grilletes fueron rotos, de todos los presos, ¿sí? Y empezaron a espantarse los custodios. Custodios son los que cuidan, ¿verdad? Sí, los custodios se espantaron porque dijeron: se nos van a ir. Dijo: no se preocupen. Pero saben que como estaba debajo, había arriba en la ciudad se oía que salía esa voz y ese cántico, esos salmos a través de ahí, y la ciudad podía escuchar ese canto, ese gozo, ¿sí? Que así la gente puede escuchar en medio de toda circunstancia en nuestra vida, que puede escuchar nuestra voz de gozo y de alegría cantándole a Él, alabándole a Él, ¿sí? Que puedan ver que en medio de toda circunstancia la manifestación del Espíritu está ahí, ¿sí? Ahora, otro punto: la paz no significa ausencia de problemas, significa tener a Cristo gobernando el corazón aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tormenta. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero ¿qué dice aquí? ¿Hay alguna como condición, por decirlo así? ¿Sí? Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es aquí? Perseverar, perseverar, perseverar. No ahorita quiero leer la palabra porque me siento muy triste, y mañana ya medio me sentí mejor, y vuelvo a caer en lo mismo, y vuelvo a caer en lo mismo. No, es esa paz que permanece, esa paz que dice la palabra que sobrepasa nuestro entendimiento. Es una paz que no podemos comprender, pero que ahí está, ¿sí? Que ahí está. Esta paz es paz con Dios y paz también con las personas, ¿sí? Con las personas. Me siento en paz, porque cuando nos sentimos en medio de alguna circunstancia mal, vamos y peleamos y decimos y nos enojamos, porque no estamos en paz nosotros mismos, ¿sí? Pero cuando nosotros buscamos esa paz que viene de Dios, vamos a tener paz con Dios y paz con las personas. Ahora, el punto número 4, paciencia. Vivimos en una generación que quiere todo rápido, pero Dios trabaja lentamente para formar nuestro carácter. Es como un niño, ¿sí? Que va creciendo poco a poco, y hay diferentes etapas, ¿sí? Bebé, luego niño chiquito, y así va creciendo, ¿sí? Pero Dios trabaja lentamente para formar nuestro carácter. Y saben que yo he podido aprender que sí depende de nosotros también el poder avanzar más rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar siendo impactados de tal manera cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿sí? Eso va a hacer que más rápidamente podamos ser formados en ese carácter, ¿sí? La paciencia también es soportar con amor a las personas difíciles.
y esperar y saber que lo que Dios hizo conmigo, si es que ya fue formado, también lo va a hacer con esa persona, ¿sí? Y lo seguirá haciendo. Paciencia en sí misma es una obra del Espíritu. La paciencia es esa cualidad que permite a una persona soportar la adversidad, el daño, el reproche, y la hace paciente para esperar la mejora de quienes le han hecho mal. Esperar y saber si esa persona está haciendo conmigo de la manera que lo está haciendo, es porque sus heridas son las que están hablando, y esas heridas son las que están manifestando. Y cuando yo he comprendido ese amor, voy a entender que es su herida la que habla, no la persona. Y voy a entender que me puedo acercar con amor, me puedo acercar con esa paciencia para darle un abrazo, y eso va a ir haciendo que esa persona siga siendo transformada, ¿sí? Porque no es la persona, es la herida que trae aquí guardada. Por eso es tan importante que vayamos a buscar esa restauración, ¿sí? Número 5, benignidad. Jesús nos anima a ser compasivos y amables, como Dios es compasivo y bueno con todos. Dice en Lucas 6:31, nos enseña que al tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, estamos no solo practicando una actitud de amor y respeto, sino también reflejando el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Cómo nos gustaría? Lo que dice, trata a los demás como quieres ser tratado, ¿sí? Quiero ser tratada con amabilidad, con amor, con respeto. Voy a dar el amor y el respeto, ¿sí? Y si no lo puedo manifestar todavía, pues voy a seguir trabajando porque yo sé que lo voy a poder lograr, porque tenemos el poder del Espíritu Santo y Él se perfecciona en nuestra debilidad, ¿sí? También es tratar bien la benignidad, es tratar bien a los demás, estar dispuestas o dispuestos a hacer lo bueno. Una palabra amable puede cambiar el día de alguien. Jesús siempre trató con dignidad a las personas. Tal vez ese día una persona llega con tristeza, con cansancio, ¿sí? Y yo le puedo decir a Carmen, por ejemplo, Carmen, qué bonita te ves, y se lo he dicho algunas veces. Qué bonita te ves, ¿sí? Y eso puede hacer que si ella venía con tristeza o sintiéndose con desánimo, o a veces amanecemos así las mujeres, no sé si a los hombres les pase, porque Miguel nunca me lo ha dicho, pero a veces, ay, es que amanecí así, tengo ojeras, y algo que le digas bonito a la persona va a levantar su corazón, va a levantar su espíritu, sí, su ánimo. Una palabra amable, sí, llena de benignidad, puede cambiar a una persona, sí. El número 6, la bondad. La bondad es la cualidad moral perfecta de Dios y un fruto de su espíritu que impulsa a las personas a hacer el bien, actuar con rectitud y ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. No es solo ser amable, sino tener un corazón puro y activo en el amor. No es solamente ser bueno, es hacer el bien, es ayudar, es servir, es ser generoso. ¿Y qué dice? Ser amable sin esperar recibir nada, ¿sí? Y a veces, bueno, es que si doy, bueno, luego le puedo cobrar el favor, y si yo le ayudo, luego esto lo puedo, ahí tengo una puerta abierta. No, es hacerlo de corazón, ¿sí? Con esa bondad, con esa generosidad de apoyar a las personas, ¿sí? Con esa generosidad de dar no sé, a las personas que están allá afuera, que vemos su necesidad, ¿sí? Benignidad, bondad, estas son dos palabras que están estrechamente relacionadas. La única diferencia es que la bondad también lleva la idea de generosidad, ¿sí? Número 7, fe, fidelidad. Habla también de ser personas confiables. Seguridad de esta persona sin requerir pruebas, ¿sí? Vamos a ser fieles, ¿sí? Sin necesidad de que alguien tenga que comprobar o tenga que conocer un historial de mi vida para poder decir, esta persona es digna de confianza. Que se pueda ver a la primera, ¿sí? Que se pueda ver a la primera, que la gente diga, Jaime es digno de confianza, ¿sí?
Joel es digno de confianza. ¿Por qué? Porque se nota, porque se ve, sí, a la primera. Que Dios pueda confiar en nosotros también, porque sabe, mi hijo sí va a cumplir con lo que le estoy pidiendo, o mi hijo sí va a manifestar mi amor, porque es lo que yo he formado en él. Que la iglesia pueda confiar, que nuestra palabra tenga valor, que lo que decimos no ser de doble ánimo, que lo que decimos lo vamos a cumplir, ¿sí? Ahora el punto número 8, ya no falta mucho, mansedumbre. La mansedumbre es la fortaleza bajo control, es decir, tener poder, autoridad o capacidad de reaccionar con ira, pero elegir voluntariamente la paciencia, la gentileza y el dominio propio. No significa debilidad, cobardía o pasividad. Y saben que con la joven que yo estuve hablando ayer, Dios me habla y yo le digo, ¿sabes qué, mija? Dios me habla a través de tu vida y me enseña a través de tu vida, porque yo le veo una capacidad de perdón impresionante, impresionante aún si en este mismo momento está siendo atacada. Sí, ella dice, pero el Señor es mi fuerza, pero el Señor es esto. No, de veras, lo pensamos, yo creo que todos lo pensamos, pero yo la veo y la escucho hablar con una palabra mansa, con una palabra que verdaderamente motiva a los que la estemos escuchando al perdón, a ser así. Y bueno, ejemplo tenemos con Jesús, que dice la palabra que Jesús era manso y humilde de corazón, ¿sí? La mansedumbre es fuerza bajo el control del Espíritu Santo, ¿sí? No solamente dice, es decir, tener poder, autoridad o capacidad de reaccionar con ira, pero elegir voluntariamente no hacerlo, ¿sí? Voluntariamente, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Y vuelvo a decirlo, con la gente que más confianza tenemos es contra los que vamos, el esposo, la esposa, los hijos, ¿sí? Y bueno, ya a veces hasta al cajero, al del viene, al del restaurante, a ver, cámbiame los limones y esto y aquello, y que no te fijas, ahí viene otro carro, ¿por qué no me diriges bien?, etcétera, ¿no? Todo eso es mansedumbre, seamos mansos y humildes de corazón. El dominio propio, quizás sea el fruto más necesario en estos tiempos. El dominio propio en la Biblia es el control de los impulsos, deseos y emociones mediante la guía del Espíritu Santo. Se le llama también templanza o autocontrol, que es en lo que les digo que yo tuve que estar trabajando. Es una fuerza y lo sigo haciendo porque toda nuestra vida en esta tierra va a ser un proceso hasta que estemos en su presencia, ¿sí? Todos los días tenemos que guardar nuestro corazón. Dice, se llama también templanza o autocontrol. Es una fuerza espiritual para decir no al mal y hacer lo correcto, ¿sí? No voy a actuar, no voy a reaccionar, voy a hacer lo correcto, ¿sí? Voy a hacer que una persona está, bueno, pasa a veces hasta con nuestros hijos, que estamos sentados en la mesa. Una ocasión les voy a contar esto rapidísimo. Estábamos, de recién que Miguel y yo llegamos aquí a Querétaro, mi Bere ahora tiene 29 años, tenía 5 años. Y mi hermano nos visitaba porque vivía mi hermano acá. De hecho, nosotros nos venimos a Querétaro porque mi hermano invitó a Miguel para trabajar acá en la empresa donde él estaba. Y una ocasión mi hermano nos visitó, pues estábamos cerca. Y vio cómo en la salita de tele, que era muy chiquita, pero ahí estaba un sillón y estaba la tele. Y en ese momento Veré se acercó el vaso de chocolate con leche en la mesa, digo ahí en el sillón, y se le cayó el vaso y Veré, mamá, y yo, no te preocupes, hija, yo corrí por el trapo, le limpié. Era de esa sala con telita como de terciopelo bien delgadito, ¿sí? Y rápido corrí y todo, limpié y todo, y mi hermano estaba parado y estaba llorando. Y le dije, José Luis, ¿por qué lloras? Dice, porque por menos de eso yo le hubiera dado de nalgadas a mi hija, a Fernanda, su hija, en ese tiempo su hija la más grande, ahora ya también es una joven. Y yo le dije, José Luis, mi mamá nunca nos enseñó.
Y no vale la pena por cosas materiales lastimar el corazón de los hijos. Es que se rompió mi Platón, que me costó tanto dinero. Nada vale más que el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Y ahí está también el autocontrol, el no reaccionar aún en esos detalles, porque muchas veces lastimamos el corazón de nuestros hijos porque no tenemos ese control. ¿Y saben qué? Las cosas materiales van y vienen. Y recordemos, como dice el pastor Wayne Myers en su libro, Viviendo más allá de lo posible, nada nos vamos a llevar. No, dice, yo no he visto una carroza mortuoria, dice, que traiga también un camión de mudanzas, ¿no? Ahí junto, ¿no? No, nada nos vamos a llevar. Cuidemos el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos también, porque yo he conocido y he visto a abuelitos que también regañan muy feo a sus nietos, ¿sí? Y no lastimemos por cosas chiquitas el corazón de nuestros hijos y aún a la gente que nos rodea, ¿sí? Practiquemos el dominio propio, trabajemos en ello si eso hace falta. En Dios podemos aprender a dominar las palabras, el carácter, nuestros pensamientos, los impulsos y aún los deseos, ¿sí? No todo lo que siento lo debo decir, no todo lo que pienso lo debo actuar, ¿sí? Y tal vez, ahorita recordé, se me vino ahorita, y si en algún momento tú ya, porque a veces no fuimos enseñados, sí, o por las situaciones que vivimos desde la niñez y que eso es lo que nos hace reaccionar, y el corazón de tu hijo ha sido dañado, ¿sí? Tal vez todavía tus hijos vivan contigo, tal vez ya no, pero nunca es tarde para volver al corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y que verdaderamente pueda haber una restauración en el corazón de tus hijos, ¿sí? Yo, Angélica, ya tenía 19, 20 años. Cuando yo me acerqué a ella a pedirle perdón por cosas que yo había hecho, yo era muy legalista, siempre ya leíste la Biblia, esto, aquello, sí, religiosa. Yo tuve que acercarme a pedirle perdón al corazón de mi hija. Y saben que después de eso, nuestra relación volvió a ser igual. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, a veces como padres, esperamos que los hijos sean los que vengan a nosotros, ¿sí? Que venga, él, yo soy su padre y él que venga, él que me pida perdón. ¿Saben qué? No, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, lo dice la palabra en Malaquías al final, ¿sí? Ahora, tercera llave, ¿cómo se produce este fruto? No por esfuerzo humano, no por disciplina únicamente. El fruto nace cuando permanecemos unidos a Cristo. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Mientras más buscamos a Dios, más cambia nuestro corazón. Mientras más conocemos a Cristo, más nos pareceremos a Él. Cuarta llave, ¿qué estorba el fruto? Antes de hablar del fruto, Pablo menciona las obras de la carne. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y les voy a leer en esta versión, en la NTV. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. Dice aquí, yo puse esto, pero más aún, si una persona tiene este fruto del Espíritu, no necesita la ley. Pareciera contradictorio, la cumple.
porque Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpla. ¿Sí? En pocas palabras, si andamos en el Espíritu, en lugar de tratar de vivir según la ley, naturalmente no satisfaremos los deseos de la carne. Andar en el Espíritu primero también se refiere a que anteriormente con la ley que no se cumplía, cómo se castigaba, ¿sí? Cómo se reprendía a las personas también. Pero ahora la gracia de Dios no es licencia para pecar, pero sí es la gracia de Dios la que nos anima y nos inspira verdaderamente a tener ese cambio, ¿sí? Dice, en pocas palabras, si andamos en el Espíritu, en lugar de tratar de vivir según la ley, naturalmente no satisfaremos los deseos de la carne. Andar en el Espíritu primero significa que el Espíritu Santo vive en ti. En segundo lugar, significa estar abierto y sensible a la influencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, significa moldear tu vida según las influencias del Espíritu Santo. Pero estas influencias van a llegar a medida que nosotros estamos ahí buscando, siendo vivificados en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu de Dios y eso impacta nuestra alma, y nuestro cuerpo también va a ser impactado en donde están los deseos de la carne, ¿sí? La carne produce divisiones, ¿sí? Enojos, celos, contiendas, inmoralidad, ¿sí? ¿Cuánta gente han podido conocer o yo he conocido? Alguna vez yo traté a una mujer que ahora ya vive en los Estados Unidos. Ella tenía que ver con gente en la política. De hecho, su esposo estaba en la política. Y ella me decía, es que se vive una doble moral. No quiero decir esto que todos, ¿verdad? Todos los políticos, no. Pero ella decía, esta doble moral que mi esposo está viviendo. Y ella le decía que no, hasta que tuvo que ser confrontado y él tuvo que decirles a sus hijas la verdad, ¿sí? Y terminaron separados. Bueno, eso ya es asunto de lo que ellos tuvieron que arreglar y todo, pero a veces hay mucha inmoralidad, ¿sí? En muchos aspectos, a veces es la mentira, a veces es la infidelidad o el adulterio, a veces es el engaño, etcétera, ¿sí? Vivamos, seamos de una sola pieza, muchachos. Sí, seamos íntegros delante de Dios, seamos íntegros, ¿sí? Pero el Espíritu produce vida. Cada día debemos decidir, ¿voy a alimentar la carne o voy a alimentar mi espíritu? Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, estad pues firmes, significa que se necesita un esfuerzo para permanecer en lugar de libertad, en ese lugar de libertad. Tenemos que perseverar, a veces hay que pagar un precio, ¿sí? A veces hay que pagar un precio porque tenemos que guardar nuestro corazón. A veces hay que pagar un precio, ¿por qué? Porque a veces tenemos el deseo de esto y nos abstenemos en todos los sentidos, ¿sí? En espíritu, en mi cuerpo. Y esto a veces no es fácil. Hay que pagar un precio, pero vale la pena. Vale la pena. Y bueno, vamos a ver cómo se lo podemos aplicar. El mundo necesita cristianos que reflejen a Cristo. ¿Cómo está el mundo allá afuera? Sí, necesita cristianos que reflejen a Cristo. Nuestra familia necesita ver el fruto en casa, ¿sí? Ya hablamos hace ratito de lo que tenemos que manifestar en casa. Nuestros hijos también necesitan verlo, de veras. Ahí yo he podido ver y comprobar una y otra vez que ahí es donde parten y viene lo que dice la palabra, las generaciones benditas, ¿sí? Porque hubo alguien que dijo, hasta aquí llegó, ¿sí? Hasta aquí llegó, voy a empezar a caminar de acuerdo al fruto del Espíritu, voy a empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra, y esto me va a llevar a que mis generaciones hereden bendición. De aquí en adelante ya no más malas palabras, de aquí en adelante ya no más mis impulsos, de aquí en adelante ya no doble moral, de aquí en adelante camino en el Espíritu, de tal manera que lo vamos a poder ver. Lo vamos a poder ver. ¿Quién aquí son abuelitos ya? Y yo creo que todos, si ya lo estamos viendo, qué bueno, y si no, no lo quisieran ver, por supuesto, ¿sí? Por supuesto que sí.
Nuestros vecinos necesitan verlo. Somos de los vecinos que nos saludan o dicen, ay, ahí está la vecina Delia, ¿no? Y se meten rápido. Porque, ay, me echó la basura, o estos niños que están aquí con la pelota o algo, ¿no? En el grupo, quien viva en un condominio, los grupos todo lo que dicen, ¿no? Que hay niños que están aquí Irmita sabe perfecto, que no van a meter ya a sus niños, ya son las 9 de la noche y siguen con la pelota. Que no sé qué, anoche llegamos Miguel y yo y tenemos un triciclito afuera del estacionamiento donde metemos el carro y hay una macetita arriba del triciclito que tiene el circulito. Estaba tirada y dice Miguel, mira, dice Miguel, ha de haber sido el aire. Le digo, los niños con la pelota, pero pues ya, se rompió, ¿no? Pues ya, porque nunca se había caído con ningún aire. Entonces sí fueron tal vez los niños porque ahí andaban, ¿no? Pero le digo a Miguel, pues sí, pues ya se rompió. Pero nuestros vecinos nos conocen porque somos amables. Dice, nuestros compañeros de trabajo necesitan verlo. No basta con decir soy cristiano. Nuestra vida debe hablar, ¿sí? Y a veces, como decía alguna vez una pastora, ahí traemos la palomita atrás, ¿no? O el pescadito, y eso que son cristianos y le va tocando a todo el mundo, se le mete a todo, no deja pasar y bueno, el fruto no madura de un día para otro. Les voy a poner este ejemplo, se prepara la tierra. Primero se ve si es buena tierra, ¿va? Se prepara la tierra, se riega, se cuida, se recoge el fruto y se poda. Es un proceso a veces largo, pero si se es constante, se verá ese hermoso fruto, el fruto del Espíritu Santo. Sí, requiere permanecer en Dios. Cada prueba puede convertirse en una oportunidad para que el Espíritu produzca más fruto. ¿Por qué? Porque cuando pasamos una prueba difícil, buscamos más a Dios, nos aferramos más a Él. ¿Sí? Tratamos de estar pegados a su corazón, de estar escuchando alabanzas para que nuestro espíritu esté apacentado. Y eso, ¿sí? Esa prueba va a producir mayor fruto y mejor fruto en nosotros. Al final, Dios no nos preguntará solamente cuánto hicimos, también mirará cuánto nos parecemos a Cristo. ¿Sí? Y hoy el Espíritu Santo nos hace una pregunta a todos. ¿Qué está produciendo mi vida? Quizás hay áreas donde el amor se ha enfriado, la paz se ha perdido, la paciencia se ha agotado o el dominio propio ha faltado. Pero el Señor no viene a condenarnos, viene a transformarnos. Majito, por favor, mija. Pero el Señor no viene a condenarnos, viene a transformarnos. Acerquémonos a Él con un corazón dispuesto para que produzca en nosotros el fruto que glorifica a Cristo. ¿Sí? Y aquí yo los dejo en lo que escuchamos este canto con esta pregunta que les acabo de hacer y que yo también me la hago a mí misma. ¿Qué está produciendo mi vida? Cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto, sí, Él siempre va a ver ese corazón dispuesto porque le estamos rindiendo nuestra voluntad a Él. Y cuando le rendimos nuestra voluntad a Él, ve el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para quererle agradar. Y Él empieza a trabajar. Mi hija, fallaste, no importa, ¿sí? Antes lo hacías 10 veces, ahora lo haces 5. Antes lo hacías 4 y ahora lo haces 3. Antes 2 y tal vez todavía queda una, ¿sí? Pero Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Él nunca se va a apartar de nosotros, porque acuérdense de esto, el amor de Dios es eterno, su amor es inagotable para nosotros. ¿Sí? Adelante.